Bueno, una función que tiene la Miller-Matic 252 es que podemos entrar a un panel de control adicional donde podemos seleccionar valores diferentes a nuestra velocidad de alimentación y nuestro voltaje. ¿Cómo entramos? Muy fácil. Aquí incluso en las tarjetas están. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Viene la información en inglés, pero es muy fácil. Simplemente nosotros apagamos nuestra máquina y antes de encender otra vez la máquina dejamos apretado el gatillo. En este momento cambia nuestros displays. Entonces tenemos run 90. ¿Qué significa? Vamos a ver. El running es la velocidad antes de que inicie el arco en la cual yo voy a empezar a soldar. Esto está en porcentaje. Podemos trabajar desde un 25 hasta un 150% de nuestra velocidad de soldadura. Es decir, si yo pongo 100 pulgadas por minuto de velocidad de alimentación, mi alambre acá saldría a 150 pulgadas por minuto de velocidad de alimentación. Si yo lo dejo como estaba en 90, mi alambre va a salir un poco más despacio para que no golpee tan fuerte con el material. Entonces nuestro inicio de arco va a ser mucho más sencillo. ¿Qué otro valor tenemos? Preflujo. Esto está en segundos. Acá yo tengo 0.2 segundos. Me indica que yo puedo tener un preflujo de gas antes de que empiece mi arco de soldadura. Entonces yo aprieto mi gatillo, me va a dar 0.2 segundos de flujo de gas antes de empezar a soldar para poder proteger un poco más mi material. Y como se quedó igual el running a una velocidad menor, va a salir solamente al 90% de la velocidad que yo utilice para empezar a soldar. Postflujo es exactamente lo mismo, pero en el momento que yo termino de soldar, en el momento que yo suelto el gatillo, me va a dar 0.2 segundos. Aquí tendríamos un segundo y nos da hasta 10 segundos de flujo de gas. Este valor es muy alto para trabajar con acero al carbón. Normalmente se utiliza para algunos materiales un poco más especiales como el aluminio. Vamos a dejarlo como estaba. Burn back. El burn back es la cantidad de tiempo que mi alambre de soldadura permanece energizado para que evite que se quede pegado el microalambre cuando yo suelto el gatillo. Entonces aquí está en 0.07 segundos. Es un valor relativamente bajo de tiempo que nosotros podemos manejarlo desde 0 hasta 0.25 segundos, hasta un cuarto de segundo, que yo puedo dejar energizado mi alambre para evitar que se pegue el microalambre a la pieza. ¿Qué otro valor tenemos? Spot. Este valor de spot nos sirve para realizar punteos. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando estemos fabricando piezas que sean muy repetitivas, por ejemplo la fabricación de racks o algunas fabricaciones de muebles. Podemos dejar este tiempo de spot o por ejemplo hacer algunas piezas largas, algunas piezas parecidas a las vigas, donde tenemos cordones consecutivos que van con cierta separación y queremos que el cordón sea del mismo tamaño, podemos manejar este valor. Hay que tener cuidado, luego nos llega a suceder cuando vendemos alguna máquina de estas, alguna Miller-Matic 252, que alguien le mueve al valor del spot y empiezan a soldar y se apaga. Eso es exactamente lo que va a hacer la máquina. Si yo le pongo aquí el tiempo, puedo irme desde 0 hasta 120 segundos de tiempo de spot. Puedo seleccionar de forma muy precisa en décimas de segundo, por ejemplo 9.1 segundos. Entonces cuando yo esté soldando, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo le dejo aquí 3 segundos, aprieto el gatillo, empiezo a soldar y en 3 segundos exactamente se va a parar el arco eléctrico, se va a parar de la máquina de soldar. Entonces tengan cuidado, es una función muy práctica cuando tenemos que hacer muchas soldaduras similares consecutivas, pero llega a pasar que si alguien le mueve,
de repente nos llegan a hablar que la máquina esté fallando. Realmente no es que esté fallando, es que programaron esta función de la Miller-Matic 252. Entonces, si no tienen que realizar spots, si hacen soldaduras muy diferentes, pueden dejarlo en 0 y simplemente al soltar el gatillo se va a apagar. Cuando yo esté soldando, si le dejo tiempo, mi gatillo sigue apretado, la máquina solita se va a parar. Entonces, simplemente tengan cuidado con eso. Y prácticamente eso es todo. Nosotros, para regresar al menú de soldadura, utilizamos nuestro gatillo, apretamos y regresamos a los valores de los parámetros originales que teníamos. Y prácticamente eso es todo. Igual, si tienen alguna duda respecto a los valores de soldadura, la Miller-Matic 252, así como muchas máquinas de mediana o baja capacidad, normalmente tienen una tabla de parámetros guía. Puede ser que esté en el frente del panel o puede ser que esté en la parte interna. Por ejemplo, algunas máquinas pequeñas Miller o Lincoln llegan a tener en esta zona una guía de parámetros. Si tienen alguna duda con parámetros, igual nos pueden mandar algún mensaje, los podemos auxiliar con eso, los podemos apoyar. En general esto es bastante sencillo, nos indica qué tipo de material vamos a trabajar, por ejemplo un acero al carbón, un inoxidable, algún valor en aluminio, qué tipo de materiales son los que vamos a trabajar, qué tipo de gas estamos ocupando, aceros al carbono. Entonces, por ejemplo, acero al carbono vamos a trabajar con 100% CO2, acá lo tenemos, alambre tipo R70S6, recuerden, es un electrodo, la R es que es un electrodo que viene desnudo, que no tiene ningún tipo de recubrimiento más que el cobrizado. Nuestro 70 que nos indica que son 70.000 libras de resistencia a la tensión. Y el S6 es la clasificación de AWS que nos indica los contenidos de elementos desoxidantes para mejorar nuestra soldadura. Tenemos aquí 100% CO2, los valores recomendados para los que está enfocada esta máquina para trabajar con este tipo de alambre. Tenemos alambre de 30 o de 35 milésimas para este tipo de gas. Y aquí nos va a decir una guía muy rápida de selección de nuestros espesores de materiales, media pulgada hasta calibre 22. Entonces es muy versátil trabajar con microalambre. Para media pulgada, de hecho, no nos recomienda trabajar con este tipo de gas, nos tendríamos que pasar a una mezcla. Pero, por ejemplo, vámonos con 316 o 1/8, que son materiales relativamente comunes. Si yo voy a trabajar con un alambre de 35 milésimas, el valor recomendado es de 19.9 volts, 190 pulgadas de alimentación, es decir, en mi velocidad de alimentación yo tengo que poner esas 190 pulgadas, en mi voltaje tengo que trabajar 19.9 volts. Tenemos valores muy parecidos acá, normalmente es lo que estaba trabajando esta máquina, entonces son valores muy parecidos. No significa que esto es cerrado, que nosotros no podemos modificar los valores, nosotros podemos cambiar algunos valores dependiendo de cómo nosotros vayamos sintiendo las soldaduras. Si siento que yo puedo avanzar más rápido, puedo modificar un poco los valores. Si mi cordón de soldadura está saliendo muy gordo, muy panzón, puedo subirle un poco al voltaje. Esto lo va a hacer que salga más plana la soldadura. Si yo necesito rellenar más material, puedo subir un poco la velocidad de alimentación, pero recuerden que normalmente estos valores deben ir de la mano. Si yo aumento demasiado la velocidad de alimentación, puedo provocar un exceso de chisporroteo. Si yo aumento demasiado el voltaje, puedo hacer que mi electrodo se empiece a quemar de una forma inestable. Entonces, estos valores normalmente van de la mano. Sirve bastante bien tener estas tablas de referencia para saber más o menos qué valores son los que debemos de tomar. Y pues prácticamente eso es todo el video. Así es como hacemos una revisión y podemos programar los valores extra, las funciones adicionales que nos brindan este tipo de máquinas. Saludos, gracias.